En este video voy a enseñarte a cómo ser magnético, tan magnético que tu deseo te persiga. La primera lección es la siguiente. Quiero que recuerdes esto muy bien. Ya eres magnético. Ya eres magnético, ya eres una persona magnética y de hecho no puedes evitar ser una persona magnética. Ahora, aquí está la diferencia. La caca es magnética para las moscas. La flor es magnética para las abejas y las mariposas. Todo en el universo funciona mediante atracción y aversión. Todo en el universo tiene un campo electromagnético que atrae ciertas cosas y repele ciertas cosas. Tú eres una persona magnética para tu realidad actual. Tú has atraído tu realidad actual mediante tu magnetismo personal. Ahora, la pregunta realmente no es cómo ser magnético, sino realmente cómo cambiar tu frecuencia para que te vuelvas magnético para tu realidad deseada. Esa es la verdadera pregunta y ese va a ser todo el tema central de este video. Cómo alterar tu frecuencia para que te vuelvas extremadamente magnético para tu realidad deseada. Así que con esto, vamos a por ello. Para tú poder alterar tu frecuencia conscientemente, debes comprender el orden de la creación, el orden de causa y efecto que crea la realidad que experimentas en tu vida. Primero que nada, tenemos a la fuente. La fuente viene siendo Dios, el origen, aquello de donde proviene todo y que al mismo tiempo es todo. La fuente es vibración. Y no solamente es vibración, sino que es vibración infinita. Dios, la fuente, es infinito en su poder para crear, en su poder para vibrar y absolutamente todas las frecuencias se encuentran ya creadas en Dios. Por esto es que desde el comienzo nombraba aquello que es en el fin. Dios tiene dentro de sí la realidad que tú deseas manifestar, la frecuencia que tú debes sintonizar ya se encuentra en Dios. A medida que Dios emana frecuencias, emana vibraciones, empiezan a crearse los distintos planos de existencia, que son el plano espiritual, el plano mental y el plano físico. Ahora, esto es lo importante, tienes que entender cada plano para que tú entiendas el orden de la creación. El plano espiritual, quiero que lo veas como potencial infinito. El plano espiritual al mismo tiempo también es conciencia pura. ¿Qué es espíritu? Espíritu es la fuerza que anima tu cuerpo, ¿cierto? Todavía recuerdo cuando, si has visto alguna persona fallecida, entenderás lo que te voy a decir. Recuerdo cuando tenía como 15, 13 años, no recuerdo muy bien en qué edad, pero recuerdo el momento y recuerdo que mi abuelo había muerto, el abuelo por parte de mi madre. Y recuerdo que fuimos a verlo en su lecho de muerte donde estaba y yo pude notar cómo en ese cuerpo ya no había espíritu. En ese cuerpo ya no había la fuerza que animaba, la fuerza de vida que animaba ese cuerpo ya no estaba allí. Entonces, eso es lo que es espíritu. Espíritu es la fuerza que anima tu cuerpo. Por eso algunas personas cuando están alegres dicen, oye, tienes el espíritu, bueno, en inglés se dice high spirit, tienes el espíritu alto, estás de buen espíritu. ¿Por qué? Porque la fuerza que anima tu cuerpo está vibrante, está latente, ¿sí? Y cuando estás desanimado, desanimado, desanima, te falta espíritu, te falta fuerza, tienes la energía baja, ¿vale? Eso es lo que es el plano espiritual. Ahora, vamos con el plano físico. El plano físico es la materia. El plano físico es todo lo que podemos percibir con los sentidos, ¿ok? Es lo que la mayoría de las personas llaman la realidad, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante entender aquí? Importante sobre todo es entender el plano mental, porque si entiendes el plano mental, entiendes el principio de causa y efecto. El plano mental es, o quiero que lo veas como el intermediario. El plano mental toma la fuerza de espíritu
y proyecta lo que llamamos realidad. Es el mundo, es el lente, es lo que hace la realidad posible. El plano mental es el plano también, podemos verlo como el plano de las imágenes o las primeras imágenes o la primera forma. El plano mental es el intermediario. Ahora, ¿qué es lo importante de entender aquí? Seguramente has escuchado este axioma universal que dice, como es arriba, es abajo, ¿cierto? Pues esto es lo que sucede. Tanto el plano espiritual como mental son arriba, son la causa. El plano espiritual y mental son la primera forma que da nacimiento al mundo. Y luego el plano físico viene siendo el plano del efecto. Quiero que mires a tu alrededor. Cualquier cosa que tú percibes, que tú puedes ver en esta realidad, primero fue una imagen mental, tuvo una forma mental. Se agarró el potencial infinito de la fuente, se le dio forma mediante la mente y luego se proyectó en el plano físico, en el plano del efecto. Entonces, si tú quieres alterar tu frecuencia, si tú quieres cambiar la vibración, tienes que ir al plano de la causa y esto tendrá un efecto instantáneo, tendrá un efecto automáticamente por defecto. ¿Ok? Entonces, lo que necesito que entiendas de aquí es que la fuente es el origen y la fuente tiene infinitas vibraciones. ¿Ok? ¿Cómo consigues tú esta vibración? Mediante la unión del plano mental y el plano espiritual, que juntos buscan dentro de la infinitud de la fuente aquella frecuencia y luego, si se sostiene esta frecuencia, se termina materializando. ¿Vale? Esto es lo primero que quiero que entiendas. Hay planos causales y está el plano del efecto. ¿Okay? Con esto entendido, vamos a seguir profundizando en lo que es la fuente. ¿Okay? Porque si entiendes la fuente, entenderás cómo alterar tu frecuencia instantáneamente. Para que puedas entender más en profundidad la fuente y cómo alterar tu frecuencia, te daré una recomendación, ¿vale? Es un libro llamado El Kybalión. Este libro contiene los principios herméticos y este principio hermético fundamental que se presenta en este libro es el principio de que el todo es mente. ¿Okay? Este es el principio que te va a permitir a ti, si tú realmente entiendes esto, puedes hacer lo que sea que tú desees con la realidad. ¿Qué significa que el todo es mente? El todo, desde el punto de vista hermético, viene siendo Dios. Ahora, la palabra mente es una palabra completamente malentendida por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas asocia la palabra mente con una de sus cualidades, que es el pensamiento. Pero realmente el pensamiento es simplemente una cualidad de la simbología profunda de la palabra mente. Para entender lo que es mente, debemos comprender algo conocido como el límite o la longitud. Bueno, sí, sería, creo que en los términos científicos se conoce como la longitud de Planck. De esto hablé en mi video pasado. ¿Qué es la longitud de Planck? Pues es algo muy sencillo, ¿eh? A medida que tú vas haciendo zoom en la realidad, tú vas viendo cosas más pequeñas. Primero ves la materia, luego ves células, luego ves partículas, ves átomos, hasta que llega un punto más allá de los quarks donde no podemos ver qué hay. Lo que podemos ver es una especie de masa vibratoria. ¿Ok? A medida que vamos a lo más fundamental de la realidad, al fundamento, a la substancia de lo que es la realidad, realmente nos conseguimos con un mar de vibraciones. Eso es lo que es un mar de vibraciones. Este mar de vibraciones tiene muchos nombres, ¿ok? Pero el doctor Dispenza, por ejemplo, le llama el campo cuántico unificado. ¿Qué es el campo cuántico unificado? Pues es lo que la realidad es fundamentalmente, es potencial
infinito. Por eso es que desde el campo cuántico podemos crear absolutamente la realidad que deseamos. Esto comprobado por la ciencia, yo no estoy inventando nada de esto. Esta realidad fundamental, esta sustancia, es lo que es la mente de Dios. Y es lo que es Dios al mismo tiempo. Es mente. ¿Ok? La mente, cuando se habla en el hermetismo de la mente, no es pensamiento. Mente es la realidad substancial y subyacente de la cual emerge todo. Esto es lo que se colapsa y luego hace que aparezca el átomo, y luego del átomo, a medida que los átomos se juntan, van creando formas y formas cada vez más sólidas. Esto es lo que es la realidad a nivel substancial y a nivel fundamental. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si la realidad es realmente un mar de vibraciones, tienes que imaginarte que este eres tú, ¿vale? Imagínate que este eres tú. Tú estás realmente viviendo en un mar de vibraciones y tu propio cuerpo no es más que una ilusión. Esto es lo que es el plano físico. El plano físico no es más que una ilusión. ¿Por qué una ilusión? La palabra ilusión no significa que esto no existe. Existe. Hay algo que puede ser percibido por los sentidos, hay una especie de realidad que aparenta ser algo, pero no es la realidad absoluta. Eso es lo que significa la palabra ilusión. La palabra ilusión no significa que esto no existe, simplemente significa que aparenta ser algo que no es. Este cuerpo mío aparenta ser algo, pero realmente, fundamentalmente lo que es esto. Es un mar de vibraciones. Este cuerpo es simplemente mente vibrando en cierta frecuencia. Estos lentes, esta cámara, todo, el sonido, todo es una ilusión. ¿Por qué? Porque únicamente es mente vibrando en cierta frecuencia. Y cuando esta mente vibra en cierta frecuencia, ¿adivina qué? Se reorganiza la materia, ¿vale? Así que otra forma de ver todo esto, o esta palabra mente, es viéndola como conciencia. Otra palabra para definir esto es imaginación. Todo es imaginación, todo es conciencia, todo es mente. Estos términos son intercambiables, ¿ok? Ahora, si esto es una ilusión, la siguiente pregunta sería, ok, Juan, entiendo que el plano espiritual y mental son la causa y esto es el efecto. Entonces, ¿cómo hago para bajar del plano mental y espiritual algo al plano físico? Si te has hecho esta pregunta, eso es lo que vamos a ver ahora. Para entender cómo bajar un pensamiento, una vibración a la materia, debes comprender el siguiente principio. Quiero que lo recuerdes, quiero que lo anotes, ponlo en los comentarios. Haz lo que sea que necesites hacer para recordar esto. Tu atención precede tu vibración. Tu atención precede tu vibración. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Imagínate que tú tienes la idea de crear un negocio de venta de zapatos, ¿ok? Cuando a ti te llega esta idea, lo que sucede es que la mente toma, o el plano mental empieza a generar vibraciones, ¿sí? En la mente de Dios. Entonces empiezas a generar vibración, ¿ok? Si tu atención está enfocada en este pensamiento de voy a hacer un negocio de venta de zapatos, tu atención al enfocarse en este pensamiento va a generar una vibración. ¿Qué sucede luego? A medida que tú empieces a darle más y más atención a este pensamiento de voy a hacer un negocio de zapatos, ¿cómo voy a hacer un negocio de zapatos? Oye, hay zapatos aquí, hay zapatos allá, la oferta es esta, la demanda es esta, empiezas a darle atención al pensamiento de generar un negocio que venda zapatos. Lo que sucede es que esta vibración va a empezar a generar momentum. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a aglomerarse.
esta vibración, a medida que mediante tu foco centralizado en él empieza a generar más y más de esta vibración, llega un momento en el que esa vibración se convierte en una frecuencia. ¿Ok? La frecuencia es la recurrencia en un estado de conciencia. Un estado de conciencia está precedido igual por tu atención. ¿Dónde tienes tu atención? ¿Ok? Espero que esto te esté haciendo sentido. Y a medida que se va transformando en una frecuencia, esta vibración que se convirtió en una frecuencia va a empezar a materializarse en el plano físico. ¿Cómo va a hacer esto? Pues ese cómo es únicamente de Dios. Eso no es lo que te debe preocupar. Tu único objetivo es conseguir la frecuencia, pero te voy a dar un ejemplo. A medida que tú sintonizas esta frecuencia, imagínate que luego, en un momento, tienes la inspiración de agarrar un papel y escribir tu idea de negocio. Pues ya literalmente se ha materializado parte de esta frecuencia en esta acción y en este papel que has escrito, ¿cierto? Luego esta frecuencia vuelve a bajar mediante la idea de llamar a distintos proveedores para ver cuáles son los precios, ¿ok? Tú vas tomando acción y es así como la frecuencia empieza a bajar al plano físico, mediante la acción, pero provocada por la frecuencia. Y mientras más tú pongas tu atención en tu negocio, en darle vida, en llevarlo a cabo, y más incrementes esta frecuencia, más va a terminar consolidándose esta frecuencia en el plano físico hasta que tú tengas finalmente tu negocio de zapatos, ¿vale? Imagínate que ese es un zapato, ¿ok? En términos generales, así es como funciona. Ahora, hay un grandísimo reto, ¿ok? Y es que la mayoría de las personas no tienen ningún problema en sintonizar una vibración momentánea, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? Mediante la imaginación, ¿vale? Imagínate que imaginan por un momento, imaginación. Visualizan su negocio, lo imaginan. En ese momento sí, vibran en resonancia con el negocio. Pero la mayoría de las personas tiene problema en sostener esa vibración para convertirla en una frecuencia. Ese es el problema de la mayoría de las personas, que no son capaces de sostener la frecuencia necesaria hasta que se materialice. Porque todo esto que ves aquí sucede en el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de las personas sostener una frecuencia? Seguramente te ha pasado. Si esto te ha pasado, déjalo saber en los comentarios, porque no se trata de aprender a sintonizar esa vibración, sino se trata de aprender a sostener esa frecuencia, y ahí está la dificultad. Te voy a explicar por qué. Y una vez entiendas por qué es tan difícil sostener la frecuencia, vas a entender exactamente qué es lo que tú debes hacer para sostenerla el tiempo suficiente hasta que se materialice, ¿vale? Así que vamos a por ello. Quiero que imagines que esta tabla, la parte de abajo es del tiempo en este gráfico y la parte vertical es tu vibración, ¿okay? ¿Cuál es el patrón que tienen la mayoría de las personas? Imagínate que para la mayoría de las personas ellos despiertan en esta frecuencia, ¿vale? Están aquí en esta frecuencia. Esa es la frecuencia de tu realidad actual. Y para tú manifestar la realidad que tú deseas tienes que vibrar aquí. Vale, pues la mayoría despierta en su realidad actual, en esta frecuencia. Luego tienen su práctica de manifestación, de creación. Por ejemplo, se toman un momento de la mañana para visualizar. En ese momento, cuando visualizan y asumen esta vibración por ese momento, por los 20, 30 minutos que mantienen esta práctica, vibran en esta frecuencia, sin duda. ¿Qué pasa luego? Salen de su meditación, de su práctica, y luego ven el mundo externo. Ven que no está lo que ha sucedido en su imaginación. Ven que no están en esta realidad. ¿Y qué sucede? Bajamos, ¿ok? Quizás no a como despertamos, todavía sentimos algo, tenemos allí la sensación de wow, qué meditación tan perfecta, qué momento tan especial, pero aún así bajamos,
¿ok? No estamos ya asumiendo que seguimos allí porque los sentidos nos están diciendo aquí no está aquello. Y bajamos. Aún así, pues nos mantenemos por aquí. ¿Qué pasa luego? Vas al trabajo, ¿ok? Y cuando vas al trabajo, hay una cola, alguien te toca corneta y dices, mierda, yo no debería estar yendo al trabajo, yo debería estar en mi realidad deseada. ¡Pum! Caes. Caes de nuevo a la realidad donde estás, a la realidad que perciben tus sentidos. ¿Y qué pasa luego? Pues nada, empiezas el trabajo, tu jefe te grita y durante 8 horas estás en un estado de conciencia bajo, completamente desalineado de tu realidad. ¿Ok? Luego sales del trabajo, puede que subas un poco y luego antes de dormir puede que medites un poco, pero ya estás muy cansado y luego te quedas a dormir, ¿vale? Hasta que te duermes en ese estado. ¿Qué está sucediendo aquí? Si te das cuenta, tu frecuencia es el promedio de todas estas vibraciones. Aquí es donde se encuentra tu frecuencia. Tu frecuencia es el promedio de todas las vibraciones que experimentas durante el día. ¿Ok? Por eso es que he creado un test completamente gratuito abajo donde puedes medir, simplemente respondiendo unas preguntas, tu frecuencia predominante, ¿vale? Esto no es todo. Espera a que termine este video para que hagas el test. Pero, ¿qué es lo que hace que caigamos? ¿Qué es lo que produce estas caídas? ¿Por qué somos tan incapaces de sostener una vibración hasta que se convierta en una frecuencia? Pues seguramente has escuchado un dicho o un axioma, mejor dicho, que dice: ¿a dónde va tu atención? Allí va tu energía, ¿cierto? Pues este dicho también funciona a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que no solamente a donde va tu atención, allí va tu energía, sino que donde hay energía, tu atención es arrastrada igualmente. Y si tu atención precede a tu vibración, quiere decir que hay algo que arrastra tu atención a los niveles que experimentas usualmente. Hay algo, hay un brote de energía que hace que tu vibración, o tu atención, mejor dicho, caiga, y como tu atención va allí, tu energía le sigue. ¿Entiendes? Lo que quiero explicarte ahora es qué es esto, qué es lo que causa que tu atención se mueva del lugar de tu realidad deseada, de ser aquello, a la realidad actual. ¿Qué es esto? Pues esto es algo que yo llamo tu vieja versión, ¿vale? O W, ¿ok? Tu vieja versión, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es entender la vieja versión, porque la vieja versión es el reto más grande que una persona tiene al momento de sostener una vibración hasta que se convierta en frecuencia y luego se materialice en el plano físico, ¿ok? Vamos a entender la vieja versión para que entiendas cómo sobreponerte ante ella. Ok, ¿qué es la vieja versión? La vieja versión es una creación tuya. Quiero que imagines que este eres tú. Desde que tú naciste hasta el momento de hoy en día, tú has venido pensando una serie de pensamientos. Has tenido una serie de percepciones de la realidad. Y también has venido sintiendo una serie de emociones en combinación con estos pensamientos. ¿Qué sucede cuando un pensamiento y una emoción se juntan? Lo que sucede es que el pensamiento y la emoción empiezan a acumularse, ¿ok? A lo largo de toda tu vida, tú has venido acumulando una serie de pensamientos y emociones, ¿ok? Esta serie de pensamientos y emociones, con el tiempo, empiezan a, imagínalo de esta forma, a crear una especie de remolinos energéticos alrededor de ti. Esto compone tu estructura o campo mental. Campo mental. Este campo mental, con suficiente repetición y suficiente energía mediante el pensamiento y la emoción en combinación, empieza a crear una especie de entidad energética. Esta entidad energética es lo que yo llamo
tu vieja versión. Es literalmente como si fuese un doble tuyo, pero energético, ¿ok? Y él empieza a funcionar de forma autónoma. Es decir, empieza a funcionar sin ti. Empieza a tener una especie de independencia, en algún sentido, porque depende enteramente de ti. Pero empieza a funcionar de forma autónoma. Ahora, aquí está la clave. Esta vieja versión es completamente inconsciente o subconsciente. No tiene la capacidad de razonar. Lo único que hace es buscar más de aquello que se ha programado en ella. ¿Sí? Y como es una entidad energética, adivina qué necesita para sobrevivir. Así como cualquier ser viviente en el mundo, en el universo, necesita de un alimento para poder sobrevivir, pues esta entidad energética también. Y adivina qué es lo que necesita comer para sobrevivir. Necesita energía. Y no solamente energía, necesita tu energía. ¿Qué hace para obtener tu energía? Pues es muy inteligente. Esta vieja versión sabe que necesita atrapar tu atención para obtener tu energía, porque sabe que a donde va tu atención, allí va tu energía, ¿cierto? Entonces, lo que esta vieja versión hace es aprovechar que te conoce como nadie, sabe qué te hace feliz, qué te duele, sabe exactamente qué teclas tocar para provocar una reacción emocional y mediante la reacción emocional enfocar tu atención en un tipo de pensamientos en particular que resuenan a una frecuencia en específica. Entonces te produce este tipo de reacciones emocionales para atrapar tu atención y así hacerte resonar en esta frecuencia, atrapar tu energía y ella sobrevivir. Eso es todo lo que le interesa. Así sea a tu detrimento, así te mueras defendiendo una idea o defendiendo una ideología, esta vieja versión, como no puede razonar, va a buscar que caigas en la misma frecuencia, simplemente para atrapar tu energía. Y esto es lo que te mantiene, porque esta vieja versión depende de repetir lo mismo, porque le teme a lo desconocido, le teme a todo lo que pueda ser algo nuevo, le teme con todo su ser, ¿vale? Entonces, la vieja versión no te va a permitir cambiar tu frecuencia. Para tú poder cambiar tu frecuencia, tienes que ser capaz de trascender esta vieja versión para luego sí poder sintonizar y sostener una nueva frecuencia. Así que, con esto dicho, vamos a por ello. Para tú poder cambiar esta vieja versión y poder sostener una nueva frecuencia, tienes que entender cómo funciona tu subconsciente. ¿Okay? Porque hay una verdad o un axioma que se encuentra en este libro que te he recomendado, que es el Kybalión, ¿vale? Y hay una cita de este libro que quiero compartirte, que dice: todas las verdades no son más que medias verdades. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo no hay verdad absoluta. Quiero que recuerdes esto. La única verdad es lo que tu subconsciente acepta como cierto. Esa es la única verdad. Y lo que tu subconsciente acepte como cierto será lo que se termina proyectando en tu realidad física. ¿Ok? Entonces, para tú poderte sobreponer a esta vieja versión que te jala constantemente a la vieja frecuencia, tienes que ser capaz de aceptar una nueva idea de ti a nivel subconsciente. ¿Ok? Porque esta vieja versión que te comenté hace un momento es quien tú crees ser en lo más profundo de tu subconsciente. Y para tú poder cambiarla tienes que ser capaz de aceptar algo distinto. Y por eso es que te he comentado el orden de la creación. Porque toda creación empieza siempre en el plano espiritual. El plano espiritual, recuerda, el plano espiritual
es el plano de la conciencia pura. La conciencia pura es lo que a ti te va a permitir salirte de las garras de tu vieja versión. El plano espiritual o la conciencia pura se consigue mediante el estado de presencia, el estado en el cual estás plenamente presente y no juzgas ni tienes ninguna etiqueta mental. La mente todavía no entra en juego, eres simplemente conciencia observando. Así como un bebé cuando nace, que ves que el bebé no te está juzgando y no tiene ninguna opinión sobre ti, simplemente te ve. Eso es conciencia pura. El bebé vive en espíritu anclado perennemente, ¿vale? Entonces, la forma en la que nosotros vamos a usar espíritu para escapar de la vieja versión y aceptar algo distinto es comprendiendo que el subconsciente tiene dos mecanismos de programación. El primero es la repetición y el segundo es la intensidad emocional, ¿vale? Nosotros vamos a usar ambos mecanismos para poder crear una frecuencia distinta, ¿ok? Vamos a usar la repetición y vamos a usar la intensidad emocional. Entonces, ¿qué quiero que hagas y cuál va a ser tu práctica a partir de ahora? Vamos a anotar la práctica que quiero que lleves a partir de ahora. Tu práctica debería ser la siguiente, ¿ok? O al menos es mi recomendación personal. Es exactamente lo que yo he hecho y le funciona a todos mis clientes que lo hacen al pie de la letra. Y pues si quieres puedes probarlo por ti mismo, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la práctica? Número 1, vas a crear algo que te ayude a sintonizar esta frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, yo uso una guía que es una especie de journaling, donde cuando yo leo esta guía, cuando yo veo lo que hay allí, me ayuda a sintonizar esta frecuencia, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que hagas es que tú aprendas a sintonizar esta frecuencia. Bien sea, siempre vamos a usar la imaginación, pero bien sea mediante un vision board, bien sea mediante afirmaciones, bien sea mediante un audio que tú te coloques, lo que sea, no importa qué técnica uses, aprende a sintonizar esta frecuencia. Aprende a enseñarle a tu cuerpo cómo se siente aquello antes de que suceda. Eso es lo primero. Necesitas aprender a sintonizar esta frecuencia, ¿ok? Número 2, quiero que empieces a practicar durante el día a día, sintonizar esta frecuencia constantemente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues te vas a poner recordatorios, ¿ok? Puede ser una alarma, hay muchas aplicaciones que te dan ahí una campanita cada hora que tú la programes. Entonces, lo que tú vas a hacer, lo que yo te invito a hacer es aprende a sintonizar, ¿vale? Para esto puedes descargarte la meditación gratuita que tengo allá abajo y también vas a practicar día tras día recordar cómo se siente esa frecuencia, ¿ok? Tú te vas a enfocar únicamente en aprender a enseñarle a tu cuerpo cómo se siente y a sintonizar esta frecuencia cuantas veces tú puedas durante el día. La frecuencia no es una palabra mágica que se refiere a algo plenamente metafísico, ¿vale? El sol sale cada día con una... Iba a decir una estupidez, ¿vale? Pero el sol sale con una frecuencia al mes, ¿sí? En cierta época del año llueve con cierta frecuencia y yo publico videos con cierta frecuencia. La frecuencia es simplemente la iteración de un estado de conciencia. Cuando yo hago estos videos, tengo un estado de conciencia. Cuando yo me pongo a crear videos y los planifico como este, que me toman bastante tiempo, yo hago esto con una frecuencia. La frecuencia es la iteración constante y paulatina de algo, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero es que tú primero que nada aprendas a sintonizar esta vibración y luego la conviertas en una frecuencia mediante la repetición diaria. Al tú sintonizarla, practicas la intensidad emocional y al tú recordarla día tras día,
estás practicando la repetición. Si tú combinas estos dos, en el tiempo vas a terminar reprogramando tu subconsciente, porque si tu subconsciente ha aceptado algo como cierto, tú necesitas una idea opuesta y más intensamente emocional para reprogramarlo. El subconsciente funciona por reemplazo. Y si tú tienes o has aceptado una idea de ti, de esa vieja versión, lo que necesitas es una idea opuesta que te produzca una mayor intensidad emocional y que la repitas constantemente hasta que se vuelva una frecuencia. ¿Ok? Y cada vez, imagínate que esta es la gráfica que te hice hace un rato. Cada vez que tú estés aquí y caigas, yo necesito que tú te ancles en la conciencia pura, en la presencia pura, que te salgas de ese estado mental que atrapó tu atención, porque recuerda, tu atención precede a tu vibración, que te salgas de ese estado de conciencia mediante la presencia pura, anclándote en la conciencia pura, te sales de ese estado, le quitas tu atención y traes tu atención al momento presente. Practica el mindfulness también, es otra forma de practicar escapar de las garras de tu vieja versión. Cada vez que tú caigas, entras en conciencia pura, te sales y luego vuelves a sintonizar. ¿Cómo haces? Con el recordatorio. Simplemente recordando esta creación mental vas a sentir esta vibración. Si yo te pido que pienses en tu primer beso, esto va a producir una sensación. Si yo te pido en que pienses cuando te botaron del trabajo, esto va a producir enseguida una sensación, una vibración. Eso es crear, eso es sintonizar. Y simplemente recordando, tú vas a volver a sintonizar. Y cuando vuelvas a caer, te vuelves a anclar en la conciencia pura y repites este proceso una y otra vez. Y en el tiempo, adivina qué va a pasar. Tu frecuencia será algo distinto. El promedio de todas las vibraciones va a darte una frecuencia distinta. Y eventualmente vas a ser irresistible para tu nueva realidad. Eso fue lo que hice yo cuando todavía era profesor de inglés. Lo que hacía era esto, literalmente, simplemente hacía esto día tras día, tras día, tras día. No me preguntaba cómo se iba a manifestar ni cuándo. Lo hice durante 4 meses y luego mi realidad cambió. A algunos les tomará 6 meses, a otros 3 semanas. No te fijes en los demás, tu camino es único, ¿ok? Si quieres trabajar todo esto y más personalmente conmigo y que te guíe a través de este proceso de alterar tu estado de conciencia, tu frecuencia y manifestar tu realidad deseada, si quieres unirte a mi programa, aplica con el enlace abajo en los comentarios y en la descripción del video. Te mando mucho amor, que esto te sea de utilidad.